Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en estos momentos dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad. Tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por el día que nos has dado para que lo disfrutemos, por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, tanto en todas las cosas espirituales como en las materiales. Y gracias por que nos has permitido reunirnos una vez más, pidiéndote, Padre, que tú te glorifiques en esta reunión, en cada hermano y hermana que están aquí presentes y los que no pudieron estar. Oramos por Junior y su esposa, que estén siempre bajo la protección tuya, Padre de la gloria, y que la iglesia que está diseminada en el mundo entero, la cual Cristo compró con su sangre, tú derrames espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestros entendimientos para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estaba meditando ayer. Quiero comenzar con esto. Vamos a estudiar el capítulo 3 de Colosenses, pero quiero comenzar con esto. Los que tenemos licencia de conducir aquí un vehículo, ¿cuántos exámenes tuvimos que pasar? 2 exámenes, está el teórico y el práctico. El que quiere ser un electricista con licencia tiene que pasar el teórico y luego el práctico. Y así sucesivamente. ¿Por qué yo traigo estos ejemplos? Es por lo siguiente. Nosotros podemos tener la teología perfecta de lo que es la iglesia. ¿Ok? La hemos entendido. Lo hemos entendido. ¿Qué es la iglesia? Que no es un edificio hecho por manos de hombres. Que no es un templo hecho por manos de hombres. Que somos la casa de Dios. Y que somos el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Es la teología que tenemos de la iglesia. Podemos tenerla a perfección. Pero falta algo. Tener la teoría de lo que es la iglesia o el entendimiento claro de lo que es la iglesia es una cosa, pero en lo práctico es donde tenemos que examinarnos. Son 2 pruebas. Está la teórica, que creo que la entendemos lo más bien, pero la práctica. Y hay mucha confusión. Nosotros estamos viviendo otra vez lo que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 11, empezando por el 10 y luego el 11, donde dice la Escritura que aquellos habitantes que estaban habitando la tierra tenían todos una misma lengua, o sea, lo que hablaban era un solo idioma, se entendían lo más bien. Llegaron a una vega llamada Sinar y allí se les ocurrió una idea. Y la pusieron en práctica. Vamos a hacer una torre
cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Una invención humana con el propósito de llegar al cielo. Eso se puede relacionar con lo que Apocalipsis 13 habla del llamado sello que va a ser puesto en la frente de muchos y en su mano derecha. Pero ese no es el tema. Simplemente traigo esta ahí. Pero para que vayan orándole a Dios. Allí era un sistema humano esa torre, y ellos dijeron, y vamos a ponerle un nombre, por si fuéramos esparcidos. Si usted lee con cuidado, usted va a ver el plan de Dios, qué es lo que dijo Dios. Y el hombre está tratando de hacerlo, pero a su manera. Porque cuando Dios creó al ser humano, ¿qué fue lo que le dijo? Henchid y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla. Pero cuando llegan a la vega de Sinar, allí se le ocurre hacer algo para llegar al cielo. Esa era la idea de la torre. Cosieron ladrillos en el fuego. El asfalto le sirvió como la mezcla que usan los albañiles hoy. Comenzaron a construir. Y vamos a ponerle un nombre, por si fuéramos esparcidos. Ya, ese nombre es el que nos va a identificar, en el caso de ellos. Y aquel lugar pues se llamó Babel, que significa confusión. El que me diga a mí hoy que nosotros no estamos viviendo un tiempo de confusión, hay que pedirle que vaya al médico a ver si tiene el Alzheimer. ¿Por qué? Porque para el hombre poder llegarse a Dios, Dios tuvo, por causa del pecado, que al llegarse al hombre, venir a nosotros, al planeta Tierra, en la persona de Jesucristo. Para luego, cuando nos arrepentimos y nos convertimos, entonces hay una meta que Dios la puso, pero no podemos cambiar el orden. Y se está gestando un movimiento a tiempo que se le llama ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la unidad de todas las religiones respetándose unas a los otros, porque anyway, si nos unimos todas vamos para el mismo sitio. Y nosotros tenemos que estar advertidos, porque está la verdadera unidad y está la falsa unidad. La verdadera unidad está en Efesios 4, es la unidad del Espíritu, que estamos llamados, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y ahí está, en Efesios 4, los componentes de esa unidad. Satanás ha ganado mucho terreno, porque al principio él comenzó a perseguir la iglesia y la idea de Satanás era eliminar la iglesia. Usó al Imperio Romano, donde tenían los estadios esos grandes que ellos tenían, llenos de leones con hambre. Y aquellos que confesaban el nombre de Jesucristo, si no negaban a Cristo, pues iban
a pagar el precio de su fe. Por ser comido por los leones. Habían diferentes formas de ejecutar. El primer mártir fue Esteban. Murió apedreado. Satanás aprendió la lección, porque cuando nos remontamos a cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto, que Egipto es tipo del mundo, Faraón no quería que se multiplicaran. Tenían unas tareas diarias que cumplir y Faraón se las multiplicó, se las puso bien difícil, hasta que ordenó a unas parteras para que cuando naciera un varón de una mujer hebrea, lo mataran. Dios puso gracia en ella y fue lo contrario. Pero a donde quiero llegar es a esta palabra que está en la Escritura. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Porque la obra de Dios, la que Él se propuso llevar a cabo, no hay nada ni nadie que la pueda detener o eliminar. Eso tiene que estar claro. Por eso es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, fortaleza y dominio propio. Que por gris que veamos la situación, nuestra mente esté puesta que Dios tiene un plan y ese plan es con un propósito y ese propósito es el de Él. Y hoy hay muchos a nivel mundial, por eso yo dije ahorita que la historia se repite, que están tratando de llegar a Dios, que tienen la esperanza de irse con el Señor, pero por medio de las religiones que han inventado el hombre. Y ahí están los diferentes nombres denominacionales. Satanás aprendió la lección porque cuando comenzó a matar a los creyentes, lo que hacía era que se multiplicaban. Satanás estaba atacando a la iglesia desde afuera. Pero él logró, y lo hemos hablado y eso está grabado, desde la falsa conversión de Constantino, un emperador romano, logró meterse dentro de la iglesia, atacar a la iglesia desde adentro, no matando físicamente a los creyentes, pero hay una muerte que es más peligrosa, que es la muerte espiritual. Porque existen dos muertes, está la muerte física y está la muerte espiritual. Hay dos resurrecciones. Está la resurrección espiritual, que ya todos los que nos hemos convertido a Cristo estamos disfrutando de esa resurrección. Falta la otra, en la física, es que si morimos antes que Cristo venga, cuando Él venga con voz de mando, con trompetas de Dios, dice Pablo, que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y Satanás ha logrado traer un evangelio diferente, porque hay un solo evangelio. Ahora tiene muchas ramificaciones. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de las ofertas. Ven a Cristo, tú tienes problemas en tu matrimonio, muchachos, ven a Cristo, que Él te lo resuelve rápido. ¿Necesitas trabajo? Vamos a orarle al Señor, para que tú veas cómo Dios te promete, te da rápido un trabajo. Pero cuando yo estudio la Biblia, y estudio el que sabe, manda y puede, que es Cristo, me dice, en el mundo van a tener la aflicción. Aquellos que predican el evangelio de la prosperidad,
Pues cuando vemos las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, es diferente. Es diferente. Y esto hay que orar, porque todavía la gracia de Dios está vigente. Y hay que orar por hermanos que aman a Dios, que no faltan a las reuniones, pero que la religión le ha enseñado, porque esto es la religión. ¿Qué es la religión? La religión tiene que ver con todo lo que el hombre haga, que se originó en su mente carnal para llegarse a Dios. Todo eso es religión. Si usted va a una congregación y en esa congregación lo bautizan en las aguas, ahora usted es miembro de esa iglesia. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y hay tantas cosas que podemos estar hablando que están distorsionadas. Como dice Pablo a los Gálatas, no es que haya otro evangelio. No, lo que hay es uno solo. Lo que pasa es que hay muchos que distorsionan. Y el que tal haga eso, dice Pablo, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel que descienda del cielo predicando otro evangelio, sea anatema. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que está bajo maldición. Si usted estudia la Biblia con cuidado en Génesis, va a ver también la ofrenda que llevó Abel a Dios, la cual Dios la aceptó, pero su hermano Caín llevó otra que Dios no la aceptó. Y para estudiar eso tenemos que ver que antes de que Caín y Abel nacieran, la tierra quedó bajo maldición, porque Dios le dijo a Adán, por haber obedecido la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Quiere decir que cuando Eva y Adán comienzan a tener hijos, ya ellos estaban bajo maldición porque el pecado había entrado en ellos y la tierra ya estaba maldita. Quiere decir que Caín le lleva una ofrenda a Dios de un lugar que él lo logró con sus propios esfuerzos porque él era agricultor, él se dedicaba a cultivar la tierra, saca de lo que él cosecha esa tierra que está bajo maldición para presentársela a Dios. Y nosotros tenemos que entender que hoy tenemos que ver las enseñanzas que hay de los apóstoles para nosotros. Y la de Cristo en primer lugar, donde la religiosidad te enseña que tú te congregas en un lugar, ¿para qué? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Eso es una distorsión de las Escrituras. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían un lugar en un monte alto llamado Jerezín, que habían hecho allí un templo para adorar a Dios. Porque judíos y samaritanos no se llevaban, quiere decir que los judíos que vivían en Samaria no podían ir a Jerusalén a adorar, que era el sitio de adoración para aquel entonces, porque no los iban a permitir entrar, porque no se llevaban. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana, estableció que en el nuevo pacto, ¿cómo es que se adora a Dios? Hay que adorarlo. Pero él le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene y la hora es, ya es, que ni en aquel monte, ni en Jerezín, ni en Jerusalén, ya ahí no hay que ir a adorar más a Dios.
porque Dios es espíritu. Y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y tales adoradores está buscando Dios. Porque esto es una relación que se da entre nosotros los hijos de Dios y nuestro Padre, que es Dios. Ya no depende de los lugares, eso es de nosotros ahora. Donde pasamos a ser el templo de Dios, la casa de Dios, somos la iglesia donde Cristo es la cabeza. Y como le dije al principio, en teoría, qué bueno que lo vemos. Pero ¿y en la práctica? En la práctica. Entonces la religiosidad nos enseña, citan la Biblia, creen en Cristo, hablan de teología, pero cuando usted analiza un 90% de los mensajes, es mensaje que están buscando ¿para dónde? Para abajo. Para abajo. Y son mensajes que muchas personas les atrae, los reciben. ¿Por qué? Porque su esperanza y su fe están puestas en las cosas que perecen, las cosas que podemos ver, que inclusive las que necesitamos para vivir aquí en el mundo. Porque aquí necesitamos ajos, habichuelas, chavos, cajos para viajar. Entonces, ¿cómo vamos a actuar en medio de estas necesidades? Bueno, el apóstol Pablo lo dijo. Inclusive, aún en el matrimonio, Pablo dijo, el que tenga mujer, como si no la tuviera. Y el que posee bienes de este siglo, no es malo tenerlo. Pero Pablo dice, como si no los tuviera, porque eso es perecedero. Las cosas materiales, las hemos dicho, hay que estarlas repitiendo. No es malo que tú tengas tu cuenta de ahorro, que tengas mucho dinero. Eso no es lo malo. El problema está en que el dinero te use a ti y no tú al dinero. Ahí fue en Mateo 7 donde Cristo dijo, hablando de esto, que no se podía servir a dos señores. A la misma vez no se puede. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas materiales. No es que no las disfrutes, el carro, tu casa, los que son casados en matrimonio. Pero Pablo dice, sí, no, está bien, pero como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque todo eso va a perecer. Esto es temporero. Entonces, Cristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados para entonces llevarnos y prometernos y llevarnos a las cosas eternas. Las cosas eternas. Y hoy se puede estar ministrando, como comencé al principio, una teología correcta de lo que es la iglesia. Pero después de esto, tenemos que ver, el otro examen es la práctica. La iglesia manifestando la vida en lo práctico. Esto lo vamos a explicar. Y vamos a Colosenses capítulo 3. Dice lo siguiente. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ves que tenemos que buscar? Pero es buscar de las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso está del verso 1 del capítulo 3
al versículo 4. Vamos a dejarlo ahí por un momento. ¿Ok? Poned la mirada en las cosas de arriba. Hay un proverbio capítulo 15 de Proverbios, verso 24. Se puede traer para esta administración. ¿Por qué? Porque ahí en Proverbios 15, 24 dice que el camino de la vida al entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida al entendido. ¿Entendemos esto? Nosotros estamos llamados a entender esto. ¿Y por qué hacia arriba? Bueno, porque nuestra vida, si nos hemos convertido a Cristo, si hemos nacido de nuevo, ya no tenemos la naturaleza adámica, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza. Eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Juan capítulo 3. Tienes que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Y ahora, como parte de la iglesia donde Cristo es la cabeza, tenemos la verdadera vida, que es Cristo Jesús. Que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué yo he dicho esto muchas veces y lo voy a repetir? Lo que está en Romanos 8 y 2. ¿Por qué ya el hermano Juan, Víctor Pérez, Jafa, ya no vamos a los sitios que nosotros íbamos antes de convertidos? Antes de convertidos, nosotros teníamos un rey que gobernaba en nuestra vida, que era el pecado. Y tenemos que hacer lo que el pecado, los deseos de la carne. Yo solo, sin Cristo, traté de dejar la bebida, pero nunca pude. Yo sabía que le estaba haciendo daño a la familia. Gracias a Dios que Elisa se convirtió antes que yo, estaba orando por mí. Porque todo lo que yo me ganaba era para gastarlo en las barras. Yo sabía que lo estaba haciendo mal. Trataba y no podía de apartarme de aquello. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que sobre la ley del pecado que estaba en mí viniera una ley superior a la ley del pecado. Cuando yo me convertí, esa ley, Dios me la dio, dice Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, como hijos de Dios, somos poseedores de la vida eterna. Tenga mucho cuidado, porque una falsedad que se enseña en la religión es esta, de las muchas. Hermano, si usted no siente la salvación, algo está pasando. Búsqueme un versículo bíblico, uno nada más, yo no voy a pedir mucho. A los que están conectados, que cojan esta pregunta también, que me ayuden en esto. Y a los que se van a conectar. Yo lo que quiero es un versículo bíblico, uno nada más.
donde me diga que la salvación hay que sentirla. Y esto lo que trae es una palabra, en vez de abonar para el crecimiento de la fe, lo que está abonando es a la duda. Es a la duda, porque esto no es asunto de sentimiento. Esto es asunto de un plan que Dios llevó a cabo en la persona del Hijo de Jesucristo y Él nos manda a creer. Ese es el llamado de Dios. Creer. Creerle a Dios, no a Dios porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces yo tengo que examinarme si la fe que yo tengo es la de los demonios que creen o es la fe que Dios me ha dado. Que no importa lo que pase, no importa que yo no sienta nada, no importa mi entorno, yo sigo creyendo en Dios. Y hay muchas cosas. Hay muchas cosas. E inclusive cuando hay una enfermedad en el cuerpo físico, hay que tener cuidado. Porque Pablo dijo, le dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. Estaba hablando con un hermano, que de hecho les mandó saludos. El hermano Benny y Carmen, estuvimos hablando él y yo con ellos, más de una hora. Nos encontramos en Vegarta y yo tuve que dejar todo lo que tenía yo planificado. Y allí nos sentamos cada uno en una sillita en el mall. Y allí se dio una reunión preciosa. Dios se glorificó. Les mandó saludos, él piensa venir en recuperación de la operación que le hicieron. Y si ustedes miran hacia allá, ustedes ven 2 palos de guanábana allí, por aquí hay otro, allá hay otro. Y llega un momento que esos árboles frutales comienzan a florecer. Muchos dan buen fruto, otros no dan nada, otros dan fruto malo. Pero sea bueno el fruto malo, ¿por qué dan fruto? Porque ellos no están cumpliendo ningún mandamiento de hombre. Ellos están respondiendo a la vida vegetal, la cual Dios creó. ¿Ok? Ahora nosotros, con esta nueva creación, tenemos que responder a una nueva vida. ¿Y esa vida quién? Cristo Jesús. Y esta vida, que es la que se debe de manifestar en una iglesia local o individualmente en cada creyente, es el carácter de Cristo, porque el propósito de Dios con cada uno de nosotros no es salvarnos, la salvación es el medio para Él poder llegar a la meta con nosotros. Y la meta de Dios con nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para eso tenemos que primero se inicia con el arrepentimiento, la conversión. Conversión quiere decir que aquellas cosas que yo hacía, pues no las puedo seguir haciendo. Inclusive yo cuando me convertí tuve que apartarme de ciertas amistades, no echármelas en contra de enemigos, pero yo no me podía estar donde estaban ellos porque Satanás, como ellos no son convertidos, tiene la influencia de ellos. Date una, si una no es nada, date otra. Entonces ahí yo tuve que separarme por mucho tiempo. Yo tenía que tener mucho cuidado a los lugares que yo iba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo fui poco a poco entendiendo que de ahora en adelante, cuando yo me convertí en el 1976, yo tengo que comenzar a buscar, pero de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y lo bonito de esto es que aquí dice que hemos resucitado juntamente con Cristo.
¿Cómo se dio esa resurrección? En Efesios capítulo 2 dice el apóstol Pablo que antes de convertirnos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerte, digo, físicamente vivo, pero espiritualmente muertos, separados de Dios. Y qué bueno, porque sigue diciendo Pablo, no solamente que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, sigue diciendo, pero Dios en su infinita misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Ok? Por gracia somos salvos. Y la religiosidad, Satanás ha ganado terreno y se identifican con diferentes nombres. Comenzó con un nombre. Se le llamó, entonces va a ver, porque cuando Dios confundió el idioma ahora no se entendían unos a los otros. Y tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo, porque no se entendían. Hermano, eso no está pasando hoy. Los católicos no nos entienden, pentecostales no nos entienden. Hay que entenderlos a ellos, lo que ellos dicen, cómo ellos van, cómo ellos vienen, cómo ellos hablan, lo que creen. Y por eso es que hay tanta denominación con diferentes nombres y esa es la identificación. Y si nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, ¿cuál fue la identificación de Cristo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Mateo 16, verso 18. Los discípulos le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres un profeta, que eres Jeremías, otros dicen que bla, 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 bla. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, has contestado bien. Pero no porque tú eres sabio, sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y esa revelación que tuvo Pedro no es exclusiva para Pedro. La revelación de Cristo es para todos aquellos que la anhelamos. Para que yo logre ver en el Espíritu a Cristo, como dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 5, si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. ¿A Dios y por qué? Bueno, Pablo mismo dice en 2 Corintios 3 que el Señor es el Espíritu. Y el que se une al Señor, un pentecostal es con Él. ¿Cómo? Un solo espíritu es con Él. Solo tenemos que tener clarito. Usted, si ha nacido de nuevo, un espíritu es con el Señor. Y usted dirá, bueno, pero es que yo soy el mismo en el cuerpo. Claro que sí. Ese cuerpo está destinado a la corrupción. Pero dentro de usted hay dos cosas más. Creadas por Dios. Espíritu, alma y cuerpo. El lugar donde Dios tiene para habitar y que haya comunión, Él con el hombre y el hombre con Él, es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu. Y por eso es que esa oración de Pablo a los Efesios debe ser nuestra todos los días. No para usted nada más, no sea egoísta. Señor, danos a todos, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos, pero no estos. Los ojos de nuestro entendimiento. Eso es interior.
para que podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Ahí es que se cumple una de las promesas del nuevo pacto, donde Dios dijo: nadie tendrá la necesidad de decirle a otro, ven y enséñame, porque Dios mismo nos va a enseñar. Esto es algo maravilloso, hermano. Esto no se puede tirar por la borda. Esto viene de arriba, de donde tenemos que estar buscando. Porque si nos hemos convertido a Cristo, ya esa primera resurrección, ya Dios nos pasó de muerte espiritual a vida espiritual. Y esa vida no es una secta religiosa, esa vida es Cristo Jesús. Esa vida es Cristo Jesús. Ahora, esto, usted me está escuchando hoy domingo de 11 a 12. Luego estamos aquí un rato más. Llega el momento en que nos vamos. Yo tengo que examinarme. Si a las 2 horas que yo salí de esta reunión, alguien me pregunta, ¿qué se dijo en la reunión hoy? Y que yo diga, bueno, yo sé que estuvo buena, pero es que yo tengo mala memoria. Yo no puedo retener. ¿Sabe qué? Que el único que nos conoce bien es Dios. Y como Él sabía que nosotros no tenemos la capacidad de retener, Él, a través de Ezequiel, vino con una promesa, que nos iba a dar una nueva mente. ¿Cuál es esa mente? Bueno, Pablo le dijo a los corintios, mas nosotros tenemos la mente, oiga, y a Cristo no se le olvida nada. Eso hay que creerlo, eso hay que anhelarlo, eso tenemos que ser buscadores y creer eso. Porque eso es lo que está en la Escritura. La mayor parte de las ministraciones hay hombres con carismas naturales, capacidades naturales, que están al frente, que están bien vestidos, buena preparación académica. Y muchos se dejan llevar por eso, pero no están pendientes al mensajero, pero no al mensaje. ¡Wow! ¡Qué lindo habla ese hombre! O esa mujer. El contenido del mensaje, ¿cuál es? Y así como cada planta crece y la que tiene que llevar fruto lo echa en su tiempo, es porque responden a la vida vegetal creada por Dios. La vida animal, los animales se multiplican, actúan como animales porque Dios creó la vida animal. Y la vida humana es creada por Dios también. Porque el propósito de Dios crear al hombre era para Dios tener una morada aquí en la tierra. Por eso es que Zacarías 12 dice de Dios que formó la tierra, el sol, la luna, todo lo creó Dios, y creó al espíritu del hombre dentro del hombre. Porque ese es el lugar que Dios creó para él poder habitar, porque Dios es espíritu. Dios no habita en una mata de plátano, ni en un ídolo hecho por manos humanas. Por eso es que si todavía usted tiene alguna virgencita o algún Cristo de poder o qué sé yo en la pared o guardado, el consejo que le doy es que lo bote, busque un martillo y rómpalo, porque eso es idolatría. El pecado que más abundó en el pueblo de Israel fue la idolatría de ídolos. Y hoy nosotros tenemos ídolos también que no son de yeso ni de madera. Y el lugar de Cristo no se le puede dar ni a un hijo, ni a la esposa, ni al vecino, ni al cajo, ni a la casa, ni al dinero. Ese lugar es de Él. Cristo tiene que tener la preeminencia. Cuando eso se da,
El propósito de Dios salvar no es para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para que la multiforme sabiduría de Dios, escuché esa palabra, capítulo 3 de Efesios, la multiforme sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, y la sabiduría de Dios es Cristo Jesús, sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades. Un religioso no puede hacer eso. Pero uno que está manifestando la vida, que es Cristo manifestándose a través de nosotros. Por eso no trate de vivir la vida cristiana. Porque el orden de Dios es que Cristo como vida habite en nosotros y se manifieste a través de nosotros. Ahora sí. Entonces comenzamos naturalmente, algo espontáneo, sin preocupación, sin obedecer mandamientos de hombre, comenzamos a manifestar frutos de justicia. ¿Por qué? Porque Juan 15, Cristo lo dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Pero el que lleva fruto, Dios lo va a podar. Lo va a podar. Ahí es que viene el quebrantamiento. Porque todavía tenemos cositas que son de la vieja criatura. Y Dios sabe podar para hacernos sufrir. No para que llevemos más fruto. Ahora, Cristo dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Lamentablemente, el hermano y la hermana que están atados a una religión, no van a poder dar fruto, porque en la religión Cristo no está. Y voy a ser bien contundente con esto. En los actos religiosos, el Espíritu Santo no está. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto? Porque Jesús en Juan capítulo 16 dijo lo siguiente, cuando habló del Espíritu Santo, dijo, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Dijo del Espíritu Santo que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no vino para complacer caprichos de hombres que están engañando y pastoras engañando a otros. Pero muchos se dejan llevar, bueno, porque es que hay lenguas, hay brincos, hay risas, hay llanto. Y mientras más duro suenan los instrumentos, para ellos más grande es la unción. Y Dios nos viene advirtiendo desde el Viejo Testamento, a través del profeta Elías, cuando se fue huyéndole a una mujer llamada Jezabel. Un hombre que se atrevió a retar a los falsos profetas de Baal. Y allí fueron, Monte Carmelo. Y dijo, vamos aquí a probar cuál es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios de ustedes, pues yo me voy y les sirvo. Pero si el mío es el verdadero Dios, ustedes están ante la disyuntiva. O siguen adorando a Baal, pero yo sigo adorando a mi Dios. ¿Cuál fue la prueba que puso Elías? Mire qué atrevimiento. El Dios que responda por fuego. Le dio la oportunidad a los profetas de Baal
que en total eran 800 y pico, comenzaron a clamar a su Dios. Se zanjaban, se cortaban la piel, botaban sangre. Y Elías acá burlándose. Griten más porque parece que es que está dormido para que lo despierten. ¿Ah? Y no pasó nada. Cuando Elías ahora va a probar que el verdadero Dios es el de él, mire lo que hace. ¿Ah? Levanta un altar. ¿Y qué hizo alrededor del altar? No fue de gasolina, fue de agua. Cuando él clamó al verdadero Dios, Dios desapareció todo aquello de allí. Ve ese milagro y después lo vemos huyéndole a una mujer. Porque le mandó a decir que según tú hiciste con los profetas, así te voy a hacer yo a ti. Lo amenazó. Y cuando Elías está cansado, que llegó a la cueva, en un momento dado vino una tempestad que rompía las piedras del alboroto que estaba haciendo. ¿Y qué dice la Biblia? Dios no estaba allí. En los truenos, relámpagos, las piedras rompiéndose, Dios no estaba allí. Después pasó otra cosa y a la tercera dice que vino un silbo apacible. Ahí sí Dios estaba. Y le dijo, Elías, ¿qué tú haces aquí? Tuve miedo porque han matado todos tus profetas. Tan solamente quedo yo. Y están buscando para matarme, así es que llévame. ¿Qué le dijo Dios? Estás equivocado, estás equivocado. Me he reservado un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Hermano, al final va a haber un remanente fiel que no vamos a doblar rodillas ante la religiosidad que está arropando al mundo. Un remanente que vamos a ser testigos de la verdad. Pero no solamente en teoría, sino en la práctica. En la práctica, porque si tenemos la verdadera vida, eso es lo que tiene que emanar de nosotros, la vida del Espíritu. Y eso tiene que darse en la práctica. Ya hemos pasado la primera resurrección si nos hemos convertido a Cristo. Falta la segunda, que yo no sé si yo muera antes que el Señor venga. Pero si estoy vivo cuando Él venga, este cuerpo va a ser transformado. El viejo hombre, Dios no le está pasando lija para pasarle una pintura por encima. Dios no quiere saber de él. Pero para esto, como dice Romanos 12, tenemos que todos los días renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Para que busquemos, entendamos cuál es la perfecta voluntad de Dios. O agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto es un ejercicio que hay que hacerlo diario. Ese hombre espiritual que tenemos dentro y que se está formando, no se forma ni crece con hojas, habichuelas y aguacate. Es fortalecido y va creciendo esa fe dentro de nosotros por medio del estudio de la palabra. Ese es el alimento. Por eso Cristo, cuando fue tentado por Satanás, la primera tentación fue: si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Cristo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios, hay muchos que están malinterpretando a Isaías 55, donde Dios dijo que sus pensamientos no eran nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, porque así como está de alto el cielo de la tierra,
son los pensamientos de Dios comparados con los de nosotros. Y los caminos de Dios. Entonces él habló ahí de una palabra que está mal interpretada. Que dijo que la palabra que salía de su boca no iba a tornar vacía. Hay que tener cuidado con las escrituras y la palabra. Te escucha muchos predicadores, no hermano, diga la palabra, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no tornará atrás vacía. Mire, no le dé el lugar que le toca a Cristo a una escritura o a un versículo bíblico, porque la palabra que salió de la boca de Dios se llama Jesucristo. Vino solo, pero cuando regresó acompañado. Llevó cautiva la cautividad. Y ahora él puede decir, después que resucitó, que tornó al Padre, que retornó, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Alaba mi alma al Señor. Nosotros no podemos sacar a Cristo para nada. Para nada. Ya. Ay, Señor. Sí, no, la vamos a seguir el domingo. Pero cuando nosotros leemos el plan de Dios en el nuevo pacto, pues vamos a ver que Dios a través de las Escrituras nos está enseñando qué son las cosas del viejo hombre y cuáles son las del nuevo. ¿Ok? De ese nuevo hombre, Efesios 2. Ahí dice que somos el nuevo hombre, la iglesia, judíos y gentiles. Ahí dice que somos el edificio de Dios en Efesios 2. Somos la casa de Dios. Esto no es poca cosa, hermano. La iglesia tiene una responsabilidad ahora mientras la iglesia está en la tierra. El domingo, después de la reunión aquí, pues, me hicieron una pregunta. Donde para que Cristo venga, tiene que cumplirse primero lo de Mateo 24, donde Cristo dijo, este evangelio será predicado por testimonio ¿a quién? A todas las naciones. Y cuando usted, por medio de la historia presente, usted va a descubrir y yo que todavía hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Entonces, si yo creo eso, de esta manera, entonces voy a tener por tardanza la venida de Cristo. Ahora, esa palabra que dijo Cristo tiene cumplimiento, pero no recae sobre los hombros de la iglesia. Si usted se lee Apocalipsis 14, usted va a encontrar ahí a dos ángeles. Y a uno de ellos se le dio un libro que contenía el Evangelio eterno. Ese ángel tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio eterno a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, a toda raza. Eso va a ser para el tiempo final.
Y tenemos que tener cuidado con las interpretaciones. Por eso es que tenemos que funcionar como cuerpo, porque la revelación Dios no se la da a un individuo nada más. Él va dando una medida de Cristo a cada uno. Por eso usted no puede tener temor que en algo que usted me vea, que yo estoy picando fuera del hoyo, preguntarme o decirme que estoy viendo eso de otra forma, hermano. Vamos a sentarnos a hablar. Y lo bonito de esto es que si yo soy el que estoy equivocado, me tengo que aplicar y vivir la palabra que dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero hoy en día hay pastores que usted tiene que comerse lo que Él le da, o si no, usted es un rebelde, porque el ungido de Dios es Él. Y en eso tenemos que tener cuidado. Por eso es que tenemos que analizar en la práctica qué nosotros estamos haciendo. Dice lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versos 10 y 11. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Pero si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Voy a decir algo aquí, no, yo sé que no sé, a usted no le va a estar malo. Ustedes saben que aquí a Puerto Rico vino este muchacho, Benito. Cómo él tuvo el poder de convocatoria, que vinieron de otros países a verlo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, aunque ustedes ninguno fue. ¿Qué hacía ese grupo de personas cuando llegaba la hora de entrar ahí al Coliseo para ver las payasadas de él? ¿Qué hacían? Eso le producía un gozo en la carne que mire. ¿Ah? Y cuando terminaba el show, que comenzaban a salir, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban? Coja así, con esto termino. ¿Cuándo fueron las elecciones aquí en Puerto Rico? Noviembre del año pasado. Un año ya, ¿verdad? Se va a cumplir un año. Quiere decir que ahora los políticos deben estar, ¿qué? Los que salieron deben estar, ¿qué? Ejecutando, trabajando. Ahora, póngase las noticias en la radio. ¿Cuáles son los temas principales? Los 4 años hablando de ¿qué? De política. Y nosotros hablamos de Cristo en la reunión nada más. Cuando si esta palabra es, usted entiende que viene de parte de Dios, que es una palabra no contaminada, aún mientras la está oyendo, usted debe sonreír y decir, gracias Señor, porque estás hablando. Gozarnos. Y después preguntarle al hermano, ¿entendiste algo o qué? Aquí mi esposa, no va mucho tiempo atrás, aquí muchos están comparando en diferentes maneras sin nadie decirle nada. Aquí cuando empezamos a congregarnos, Josin y Raúl rápido pusieron una cortina ahí para ver más bonito esto. Ahora yo la tengo ahí en la puerta, que en la puerta quedaron muy cortitas, pero se están usando. Dionito luego se le ocurre otra idea de poner esto aquí para tapar la ventana, que no salieran los videos. Pero aquí sin decirle nada a Lucy y a Grisel, trajeron una compra ahí de papel de baño, papel toalla, perfume, tantas cosas que trajeron. Y eso lo traigo porque ven algo que hace falta. Lo están haciendo espontáneamente, por amor a los hermanos, para que todos nos sintamos bien.
parecen cosas sencillas. Pero si según somos activos en las cosas sencillas, en las menos sencillas, vamos a ir practicando. Tenemos una hermana que está en la casa operada y mis ojos desde aquí no llegan hasta allá para verla. Tengo que ir a la casa. Eso es en, ¿cómo es este? Marchand. Yo me voy a poner después de acuerdo con Lucy para que tú puedes guiarnos después, ¿verdad? Yo voy a ir con Elisa, yo no sé cuántos más quieran ir, pero después de la que terminemos, los que quieran ir pues se ponen de acuerdo para un sitio estratégico encontrarnos. ¿Y? Aquí los hermanos a nadie se le dice que traiga nada para comer y beber, pero siempre Juan, Jafa, Edwin, oye, se me olvidó tu nombre. ¿Ah? Yajaira. Y un día mi esposa pues hizo un sancocho. Después que se comieron el sancocho, yo me di cuenta que muchos desearon que se volviera a hacer. Estaban hablando bien del sancocho. Mire, pero por mejor que quedara ese sancocho, no se puede comparar con la palabra de Dios que estamos recibiendo. Así es que vamos a coger esto en serio. Vamos a seguir hablando, Dios nos va a seguir hablando. Amén, hermano. Le damos gracias a Dios por esta reunión y por los hermanos que están conectados, los que se van a conectar, que mañana lunes se siguen conectando. Y que la paz de Dios pues gobierne vuestros corazones. Colosenses 3, si lo quieren leer en su casa.